Bienvenido a tu programa Impacto Financiero, el cual lleva a que tu negocio sea exitoso. Con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de la firma DC Broker. Venimos en una cadena de información de inteligencia empresarial donde básicamente hemos venido informando cuáles son los instrumentos que nos ofrece la inteligencia empresarial, que es la habilidad gerencial en la transformación de los datos hacia indicadores de impacto que permitan transformar las ideas de negocios en el mercado. En el día de hoy queremos continuar con esta maratón de información de estadística con nuestro invitado especial, invitado de la casa, el doctor Luis Bustamante Cerón, el cual tengo el honor de presentar como profesional en economía de la Universidad del Magdalena, especialista en estadística aplicada de la Universidad del Atlántico y magíster en estadística aplicada de la Universidad del Norte. Actualmente es docente de la Universidad del Magdalena. Con ustedes, mi querido doctor Luis Bustamante. Julio, gracias una vez más por tanto elogio recibido. No creo que sea digno de tanta admiración, pero bueno, bienvenido sea y gracias una vez más a ti y a todos tus oyentes. Creo que vamos a comenzar a entender el tema de... Hoy el día la invitación, mi querido doctor, para entrar un poquito más en análisis y en profundidad, estamos en el análisis estadístico. Básicamente queremos informar un poquito más a nuestros usuarios y a nuestros oyentes sobre los análisis de tendencia, ¿sí? Es correcto, lo que correcto, hoy la invitación en el acompañamiento en que nos haces, mi querido Luis. Correcto, Julio. ¿Podemos mostrar un momento la presentación, Julio? Sí, claro, cómo no, mi querido. Ahí está. Veamos aquí los tipos de tendencia. Sí, señor, ahí están. ¿Ahí está, Julio? Sí, señor. Ok, Julio. Julio, tú sabes bien como yo que somos animales de hábito, ¿o me equivoco, Julio? Sí, señor, estamos de acuerdo. Igual que las empresas, Julio. Las empresas tienen unos patrones, unos comportamientos. Esa palabra de patrones, comportamiento, ¿podemos resumirlas en tendencias, Julio? ¿Qué te parece si de aquí en adelante la llamamos tendencia? Me parece una muy buena decisión acertada, ya que es lo que nos enmarca el camino por donde debemos seguir y es la estadística inferencial que mi doctor nos había comentado en el programa anterior. Correcto, Julio, así es. ¿Y podemos otra vez mostrar la imagen, Julio? Sí, claro. Análisis de tendencia, ahí la tenemos. Mírale a todos tus oyentes, mira esta diana, Julio. Mira esas gráficas. Mira la primera diana. Imaginemos que estamos disparando y si observas el punto rojo es a donde todos queremos llegar, a esa meta de ingresos, a esa meta de cobertura, a esa reducción de costos. Pero no siempre nos comportamos así, Julio. Y por más que intentemos y tomemos medidas con esas variables que ya sabemos que son variables o más o menos tratamos de asimilar, siempre llegamos a esos puntos. Julio, para poder analizar la tendencia tenemos que entender dos conceptos: exactitud y precisión. ¿Qué es la precisión, Julio? Es la dispersión de un dato con respecto a otro. Imagínate que si el punto rojo es el punto de maximización de ingresos que queremos llegar a todas las empresas de un sector X, por así decir, público o privado, y cada punto representa una empresa. Entre más cerca estén las empresas, más precisas son, como lo dice la primera diana, pero hay una baja exactitud. Entonces, si precisión es qué tan cerca están los datos uno de otro, pues los datos están cerca, Julio. Los puntos están cerca, pero no están en la meta, en ese punto rojo. O sea que no estamos siendo exactos. ¿Qué es exacto, Julio? Es llegar a esa meta, a ese objetivo. Y entonces la estadística dice, ok, vamos a analizar dos tendencias, exactitud y precisión. ¿Podemos pasar a la siguiente presentación, Julio? Sí, claro, cómo no. Ahí la tenemos a la mano, los tipos de tendencia. Y entonces, Julio, ese punto rojo que vimos de esa diana, lo vamos a llamar análisis de tendencia central. Y vamos a crear unidades de medida. Y esas unidades de medida de análisis de tendencia central no es otra cosa más que la media, la mediana y la moda.
Necesitamos el promedio de nuestros ingresos, necesitamos el promedio de nuestros costos, necesitamos el promedio de la satisfacción, necesitamos el promedio de atención de llamadas de un día, Por necesitamos el ejemplo, promedio de profesor, quejas. y qué pena, le hago una pequeña interrupción ahí. Si yo quiero llevar esto aplicado a una tienda cabecera de barrio, Claro que sí, Julio. me gustaría que me Entonces, llevaras ese ejemplo a aquel Julio, empresario que tiene una tienda cabecera de barrio. Julio, y quieres que te diga algo, y admiro a esos tenderos que aplican esto de manera empírica. El tendero realmente hace una estadística descriptiva e inferencial y hace un análisis de tendencia, Julio. Él calcula el promedio de los ingresos mensuales de un producto, ¿cierto? Y ahí está calculando el análisis de tendencia central. Imagínate tú eso. Y quiere decir, hombre, el promedio de las libras de arroz, del azúcar. El promedio de Entonces él consumo. comienza, mejor aún, Julio, que lo pusiste en unos términos poco más sofisticados, pero podemos hablar, llevarlo al tendero, Julio, decir, es el promedio de litro de leche. ¿Cuánto estoy yo vendiendo? ¿Cuántos son esos ingresos? E imagínate que si él estaba acostumbrado a vender sus litros de leche y obtenía unos ingresos de 2,5 millones y ahora obtiene 700,000 pesos, Julio. Algo pasa ahí. No estamos siendo exactos. ¿Qué pasó con ese producto? Y el tendero comienza a decir, algo pasó en esa tendencia, algo pasó en ese comportamiento. ¿Cuál es Aquí el patrón ocurrió de una comportamiento variación. del hábito de compra de la leche? Mejor aún, Julio, tú siempre tan sofisticado y me gustan tus palabras tan elocuentes. Y a eso es análisis de tendencia central, media, mediana y moda, que son patrones que veremos más a fondo en un curso, en un diplomado, en algo que requiere una mayor especificidad. Pero, ¿puedes mostrar la diapositiva, Julio, por favor? Sí, claro. Y seguimos con la diapositiva. Tipos de Entonces hay un tendencia, análisis análisis de de tendencia tendencia de central. colocación y de dispersión, Julio, que ahora el tendero trata de analizar lo siguiente. Bueno, yo sé cómo mirar la exactitud. Yo puedo mirar el promedio de mis ingresos de venta o el promedio del comportamiento del consumo de un X o Y producto o bien o servicio. Muy bien, pero también me tengo que comparar con otros tenderos, Julio. Claro. Y es ahí en donde entra algo que se llama varianza o desviación. ¿Qué tanto me estoy yo diferenciando del tendero B, del tendero C, del tendero B? De Y hecho, mi entonces doctor, me comenzamos a comparar corriges, ingresos. esto lo hace Nielsen, que es la que maneja las estadísticas de consumo masivo en el país, que es el que maneja la numérica. ¿Me corriges? Sí, Julio, efectivamente así es. Aunque a mí me gusta también mirar los comportamientos que maneja el DANI, sobre todo en los productos de la canasta básica y que impactan bastante a las familias y que sin En duda los eso, mi tenderos. doctor Luis, vamos a entrar a hablar en el segundo segmento. Recuerda Impacto Financiero, tu programa que lleva a que tu negocio sea exitoso con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de la firma DC Broker. Ok, gracias, Julio. Impacto Financiero, tu programa dirigido a todos aquellos líderes empresariales, microempresarios o que tengan una idea de negocio donde lo que hacemos es entregarte la información y las herramientas para que seas más exitoso y seas mucho más rico. Te invitamos a verlo y a que te formes en inteligencia empresarial. Continuamos con tu programa Impacto Financiero que lleva a que tu negocio sea exitoso. Con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de la firma DC Broker. Continuamos con nuestro invitado especial, el doctor Luis Bustamante, quien en el día de hoy nos está hablando de los diferentes tipos de tendencia estadística que debemos tener en cuenta dentro del modelo financiero de inteligencia empresarial. Mi doctor Luis Bustamante. Gracias, Julio.
Bueno, como les venía para hacer un recordemos que esa palabra tendencia es comportamiento, variación, cómo se está definiendo esos datos y esas variables a través de cierta situación. Profesora, que podemos mostrar la presentación de análisis de tendencias. Muchas Sí, ahí gracias. la tenemos. Y comenzamos a hablar sobre exactitud y precisión. Entonces, en ese análisis de tendencia central decía, bueno, ¿cómo se están comportando los datos? ¿Cómo se comportan las variables? ¿Cómo se me están comportando los ingresos? ¿Cómo se me están comportando los costos? ¿Cómo es el comportamiento patrón de consumo? ¿Cómo es esa tendencia? Entonces, en el análisis de tendencia central, Julio, buscábamos medir la exactitud. Y esa exactitud se calcula a través de unidades de medida como la media, la mediana y la moda, ¿cierto? Y a través de eso podemos influir qué tan exactos son esos datos y esas variables. Y recuerdo que tú y yo, en esa conversación amena, así cuando nos reunimos aquí en Santa Marta, que apenas ser tan jocoso, Julio, y comenzamos a hablar sobre el caso del tendero. ¿Es así, Julio? Sí, señor, así es. Entonces, aclarado análisis de tendencia central, no íbamos con los análisis de tendencia de colocación y de dispersión, que buscamos medir es la precisión, cuánto se diferencia o cuánto es la distancia de un dato con respecto a otro, cuál es esa variabilidad, cuál es ese factor de diferencia de una tienda con otra, cuál es el factor o cuánto es la distancia de mis ingresos per cápita de la empresa DC Broker con mi empresa DC Broker en Santa Marta. Quiero saber cuánto es la diferencia. Entonces ahí tratamos de calcular análisis de tendencia de colocación y de dispersión, Julio. Ahí surgen estas unidades de medida: varianza, desviación, deciles, cuartiles, percentiles. Y es a eso, Julio, que las empresas hoy en día tienen que comenzar a estructurar. ¿Cuánto es su media? ¿Cuánto es su mediana? ¿Cuánto es su moda? ¿Cuánto es su comportamiento o volatilidad con respecto a las otras? Y eso es lo que busca el análisis de tendencia. En estos momentos, Luis, es importante recordar que bajo el modelo de inteligencia empresarial, que es la habilidad de la transformación de los datos en indicadores de impacto, el doctor Luis Bustamante nos explica en estos momentos en tu programa Impacto Financiero cómo se debe hacer esa recolección, esa recopilación de información, cómo se debe llevar a sus dos escenarios para poder tener una mejor visual del negocio, una mejor proyección del mismo. También nos dice la importancia de la aplicación de estos datos, porque si no sabemos interpretar los datos, la información que tenemos de nuestro negocio, no vamos a poder saber dar el siguiente paso. ¿Me corriges, Luis? Así es, totalmente de acuerdo, Julio. Y Julio, ¿podemos tomar un ejemplo práctico? Imagínate otro del tendero. Imagínate que todas las personas del barrio en la que se ubica esa tienda o esa georreferencia espacial, me perdonan las palabras, imagínate que todas las familias de ese barrio que van con su vale, me perdonan la expresión, es decir, un crédito, siempre piden café. La conducta es pedir café. Ahí se genera un patrón. A ese patrón en análisis de tendencia central se llama moda. ¿Eso qué significa? Que el tendero dentro de su comportamiento o dentro de su abastecimiento tiene que tener una X cantidad de café porque es la demanda de ese producto o servicio. Es la que acompaña la compra. El café es un acompañante de la compra para el usuario en el consumo de ese producto. Correcto, Julio, y a eso se le llama moda. Hay un patrón y esa moda también se vuelve un comportamiento de las empresas. Las empresas también comienzan a determinar para el desarrollo de sus ventas que hay patrones, hay similitudes y crean una unidad de medida que se llama moda. Imagínate esa variable estadística tan importante, que es sencilla, pero que me determina muchos comportamientos para esa toma de decisiones en esa inteligencia de negocio, a lo cual tu firma, Julio, son grandes expertos en ese tipo de información y de manejo en el mercado. Es un ejemplo práctico, Julio. Es así. Sí, señor, así es. Es muy importante, vuelvo y lo reitero, la administración de la información en cada idea de negocio.
Si nosotros no sabemos administrar esa información, no vamos a poder tener la habilidad de tener el modelo de inteligencia empresarial en nuestro negocio. Importantísimo la forma, el fondo y el objetivo que debe tener la recopilación de la información, la administración de la misma y obviamente la proyección que vamos a tener con esta recopilación de información. Es así como el doctor Luis Bustamante nos explica cómo podemos nosotros aplicar los análisis estadísticos en la dinámica comercial del mercado, que es lo que nos permite a nosotros poder avanzar en nuestros negocios, poder tener herramientas. ¿Me corrijas, Luis? Julio, totalmente de acuerdo. Inclusive, te me avanzas, me pareces tú como una estadística inferencial y yo estoy en descriptiva, pero muy bien, Julio. Inclusive ahorita vamos a abordar un concepto que se llama ETL. Es un concepto bien importante y tú lo resumiste y puedo resumirlo, todos los conceptos que resumiste en esto. ¿Qué es ETL, Luis? Extracción, transformación y cargue de la información de los datos. Y las empresas hoy en día están enfrentadas a eso. Pero vamos para allá, Julio. Ya analizamos los análisis de tendencia, como lo acabamos de describir, y me gustaría ver la otra presentación, Julio, si es posible. Sí, ya entramos en la presentación de la variable, ahí la tenemos para tu disposición, Luis. Correcto, Julio. Y yo creo que las empresas se enfrentan a lo siguiente, Julio. Si las variables son las cualidades o los atributos, y pueden ser cualitativas o cuantitativas, dependiendo a la información y a la recopilación de la misma, esa variable aleatoria, entiéndase, Julio, el concepto aleatorio como el azar. Sí. Esa variable aleatoria puede ser discreta o continua. Si es discreta, es una variable entera. Y si es continua, es una variable que pertenece al conjunto de los números reales. Luis, ¿por qué es importante eso? Porque dependiendo del tipo de variable aleatoria, así le haremos el tratamiento, así hallaremos la tendencia. Esto es muy importante, Julio. Dependiendo si es dicotómica o no, es decir, si posee una cualidad o no, así podremos poder definir el tratamiento respectivo. Esto es importante que lo tengan en cuenta las empresas. Dependiendo la descripción de la variable, así mismo vamos a tomar el camino que vamos a seguir. Correcto, así es, Julio. Julio, créeme que por este cuadro, ese mapa conceptual que te estoy mostrando, hay firmas de encuestas que como no han sabido definir, o que no saben definir, perdón, Julio, no saben definir qué tipo de variable es, si es aleatoria, discreta o continua, toman decisiones erradas. Le hacen un tratamiento que no es el correcto. Entonces, mira lo importante de este mapa. Y ahí es donde se desperdicia la información, Luis, donde no sabemos administrar la información y es donde no entra el modelo de inteligencia empresarial. Correcto, Julio. He visto cómo empresas no reconocen la importancia de la variable del género o la variable de la condición sexual o eso el rango de edad. Es muy importante tenerlo en cuenta, mi querido doctor, y en eso vamos a continuar en el próximo segmento. Recuerda que tu programa Impacto Financiero lleva a que tu negocio sea exitoso. Con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de la firma DC Broker. Muchas gracias, Julio. Impacto Financiero, tu programa dirigido a todos aquellos líderes empresariales, microempresarios o que tengan una idea de negocio donde lo que hacemos es entregarte la información y las herramientas para que seas más exitoso y seas mucho más rico. Te invitamos a verlo y a que te formes en inteligencia empresarial. Sea exitoso con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de la firma DC Broker. Estamos con nuestro invitado especial, el doctor Luis Bustamante,
quien hemos venido conversando con él sobre los análisis estadísticos, y en el día de hoy estamos en estos momentos hablando de variable, la parte aleatoria, la parte discreta y la parte continua. Mi doctor Luis. Julio, hombre, muchas gracias. Sin duda siempre es un honor estar aquí. Julio, hemos hablado de estadística, hemos hablado de Churchill, su capacidad de hacer análisis estadístico, hemos hablado de los conceptos estadísticos de población, muestra, muestreo, tipo de muestreo, pero es hora de comenzar a aterrizar e ir al segundo paso, Julio. Inclusive tomamos la relevancia de variables aleatorias, discretas y continuas. Y creo que en el último segmento que tocamos, Julio, tú me corriges, discutíamos de que hay empresas, existen empresas que no reconocen las cualidades de las variables aleatorias, discretas o continuas, no reconocen la capacidad o el peso en la toma de la decisión que tiene el rango de edad, el género, la condición sexual, inclusive, Julio, la etnia, los factores de vulnerabilidad, todo eso. Todos esos rasgos se deben de tener en cuenta a este momento, ¿no? Claro, Julio, y ahí es donde comienza a romperse esta estadística descriptiva. Y Julio, te invito a que lleguemos a la siguiente presentación y lleguemos a lo que se llama estadística inferencial. ¿Me la puedes mostrar? Estadística Julio? inferencial. Claro que sí. Ahí está. Eso es, Julio. Y me gustaría leérsela a tus oyentes, Julio. Claro, cómo no, te comparto. Claro Parte de la estadística que permite sacar conclusiones generales para toda la población a partir del estudio de una muestra y el grado de fiabilidad o significación de los resultados obtenidos. Julio, sin duda uno como ser humano y como empresa debe entender dónde se encuentra. Eso es la estadística descriptiva. Pero ahora, Julio, debemos definir hacia dónde vamos. Esa visión que nosotros tenemos se debe constituir a través de tomas de decisiones basadas en hechos, a través de la ciencia. Y eso es lo que nos lleva a la estadística inferencial, Julio. Es hora de poder realizar inferencias. Es hora de poder decir, este es el mejor camino, Julio. Y a eso nos va a llevar la estadística inferencial. Es momento de predecir cuál es nuestro mejor escenario. No el peor, Julio, sino el mejor escenario al cual podemos llegar con los recursos, con las cualidades, con la capacidad, con la competencia y con la productividad que poseen las empresas. Y a eso debemos apuntarle a través de la estadística inferencial. Es de aquí en adelante, Julio, que comenzamos a hablar del futuro, pero no de un futuro incierto, sino del mejor futuro. Y eso es estadística inferencial. De un futuro basado en un histórico real, en un histórico Correcto. Basado en hechos, en Así cifras es. reales, de los cuales Correcto. podemos hacerlo, porque es que hay muchos estudios que se hacen, que he visto últimamente por ahí, que se hacen en supuestos, en suposiciones, basado en, pero no bajo la realidad de los hechos y de las cifras. Totalmente de acuerdo, Julio. Y entonces dejamos en cuenta no el pasado, sino las migajas, Julio, los rastros, los datos. Es importante siempre mantener ese reservorio, ese acervo de datos que nos permite tomar esas decisiones. Necesitamos conocer nuestro pasado para que a través de él podamos tener un mejor presente y obviamente construir un buen futuro. Eso es estadística inferencial, Julio. Me encanta esa manera como la defines, Luis, fijándonos en los últimos acontecimientos que se han venido dando con la recuperación económica. Han habido muchos aciertos y han habido muchos desaciertos. Dentro de esos aciertos que se han tenido para la recuperación económica del país, nos hemos podido dar cuenta que la estadística, como tú muy bien la acabas de desglosar, como tú muy bien la acabas de definir, es aquella la que nos ha llevado a tener buenos resultados. Porque también hemos visto decisiones que se han tomado para la recuperación económica basados en supuestos cuyos resultados no van a ser los mismos cuando hablamos sobre hechos reales. Y es ahí la gran importancia que el doctor Luis Bustamante hace referencia a la aplicación de la estadística en la estructura empresarial y de las ideas de negocio que se ejecutan en el país. Me gustaría, Luis, que cerráramos el programa con un aporte muy importante de la estadística
dentro de las organizaciones y dentro de las empresas? Julio, nunca nos podemos olvidar del dato de ayer, porque este nos va a servir para ver cómo nos vemos hoy y poder predecir un mejor mañana. Definitivamente eso es estadística inferencial. Julio, todas las empresas debemos estar haciendo estadística inferencial. Y cuando hablo de todas las empresas, Julio, es porque uno hace parte de una empresa. A mí me enoja cuando ven la empresa como cemento. La empresa es un ser vivo porque está constituido por un talento humano. Así y es. ese talento humano tiene que tener esa competencia de inferir e inferir a través de un proceso matemático como la estadística inferencial. Las empresas son un ser vivo porque están compuestas por un talento humano. Muy buena definición, señor Luis Bustamante. La voy a guardar dentro de mis más preciados recuerdos. Recordemos también que estamos en tu programa Impacto Financiero, el cual lleva a que tu negocio sea exitoso con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de la firma DS Broker. Muchas gracias, mi querido doctor Luis Bustamante. Nos volveremos a ver en otra oportunidad. De nada, Julio. Y yo también te estoy robando mensajes y de tus apuntes también son bien importantes. Muchas gracias, Luis. Muy formal. Impacto Financiero. Okay.